Vamos a ver el émbolo de aire. Entonces, émbolo de aire, esto va a ser en la circulación, vamos a tener una burbuja de aire. Y finalmente la complicación más grave del émbolo de aire es que puede terminar en el ventrículo derecho, puede obstruir el flujo del ventrículo derecho y el paciente puede tener arresto cardíaco. Entonces vamos a ver cómo pasa esto. Entonces, émbolo de aire, esto va a ser, tenemos una burbuja de aire, burbuja de aire en la circulación periférica. ¿Y cómo se va a dar esto? Entonces, los émbolos de aire se dan porque tenemos ruptura de los vasos principales del tórax o del cuello. Entonces, la etiología es ruptura de los vasos grandes o vasos principales del tórax o del cuello. ¿Y qué pasa si hacemos ruptura de los vasos principales? Entonces lo vamos a ir escribiendo y vamos a poner el esquema. Entonces tenemos, aquí está el corazón, digamos aquí está el corazón, y aquí tenemos la vena cava superior, aquí está la vena cava inferior, y aquí tenemos la vena cava superior, que está compuesta por los troncos brachiocefálicos venosos, tronco brachiocefálico venoso derecho y tronco brachiocefálico venoso izquierdo. El tronco brachiocefálico venoso derecho está compuesto por la yugular, la vena yugular, y por la vena subclava izquierda. Entonces, obviamente toda esta anatomía ya lo vimos en otro video. Después damos como un repaso para ver lo importante. ¿Qué pasa si hacemos ruptura de los vasos principales del tórax o del cuello? ¿Qué pasa si hacemos ruptura, por ejemplo, digamos, en el peor de los casos, de la vena cava superior? Si tenemos ruptura de la vena cava superior, ¿qué va a pasar? Aparte de que pues vamos a tener sangrado y todo esto, aparte de esto, ¿qué va a pasar? En donde tenemos más presión de aire, aquí en el mediastino o adentro de la arteria, de la vena. En donde tenemos más presión de aire, en el mediastino o adentro de la vena. Tenemos más presión de aire en el mediastino. Aquí tenemos más presión de aire, aquí no tenemos aire, está lleno de sangre, pero no de aire. Entonces, recordemos que siempre cualquier cosa va de donde hay más a donde hay menos. En donde va a ir, hacia dónde se va a dirigir el aire, de donde hay más a donde hay menos. En donde hay más presión de aire en el mediastino que en la vena. Entonces, si hacemos ruptura de los vasos principales del tórax o del cuello, ¿qué es lo siguiente que va a pasar? Como tenemos más presión, entonces como hay más presión de aire, en el mediastino, que en la vena, o vamos a ponerlo general, que en los vasos del tórax o del cuello, ¿qué es lo siguiente que va a pasar? Lo siguiente que va a pasar es que el aire se mete a la circulación. Entonces vamos a tener aire en los vasos. Entonces ahora vamos a tener, por ejemplo, aquí una burbuja de aire, porque el aire de aquí del mediastino se metió a través de la ruptura de los vasos. Entonces ahora tenemos aire aquí, ¿y qué va a pasar? ¿A dónde drena la vena cava superior? Drena la aurícula derecha. Entonces aquí tenemos la burbuja o burbujas de aire en la aurícula derecha, y la aurícula derecha le drena la sangre al ventrículo derecho. Aquí tenemos, me faltó poner las válvulas. Aquí ahora vamos a tener una burbuja en el ventrículo derecho, o burbujas en el ventrículo derecho. ¿Y qué sale del ventrículo derecho? Sale la arteria pulmonar. Entonces aquí está la arteria pulmonar, y la arteria pulmonar se va a dividir en arteria pulmonar derecha e izquierda, y finalmente pues la sangre que pase del ventrículo derecho va a entrar a la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar pasamos a los capilares pulmonares, de los capilares pulmonares regresamos como venas pulmonares aquí a la aurícula izquierda, y de las venas pulmonares entramos a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasamos al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo pasamos a la aorta. Entonces toda la sangre que viene del ventrículo derecho la estamos expulsando a través de la arteria pulmonar, y va a regresar a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y de aquí a la circulación periférica. Ahorita vemos por qué fue importante repasar eso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos burbujas que finalmente terminaron aquí en el ventrículo derecho. ¿Y qué es lo que pasa? La burbuja va a terminar aquí. Termina en donde nace la arteria pulmonar. ¿Y qué pasa si ahora tenemos una burbuja de aire que está obstruyendo la salida del flujo del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar?
o sea, tenemos la arteria pulmonar, aquí está la arteria pulmonar, aquí se divide la arteria pulmonar, es esto mismo pero más grande, y aquí está la cavidad del ventrículo derecho. ¿Qué pasa si tenemos aquí? Tenemos una burbuja. Entonces, ¿qué pasa con la sangre del ventrículo derecho? El ventrículo derecho no puede expulsar la sangre hacia la arteria pulmonar porque está bloqueada la salida de la sangre por la burbuja. ¿De dónde vino la burbuja? Vino de aquí del mediastino. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos aire en los vasos. ¿Y qué pasaba con el aire? Finalmente vamos a tener una burbuja o varias burbujas de aire en el ventrículo derecho. En el ventrículo derecho. Y si tenemos una burbuja en el ventrículo derecho que obstruye el flujo de la arteria, entonces obstrucción de la arteria pulmonar, entonces ya no podemos sacar sangre del ventrículo derecho. Y si no sacamos sangre del ventrículo derecho, ¿qué pasa? Pues no vamos a recibir sangre aquí a la aurícula izquierda. Y si no recibimos sangre de la aurícula izquierda, no vamos a pasar sangre al ventrículo izquierdo. Y si no pasamos sangre al ventrículo izquierdo, no tenemos sangre que expulsar. ¿Y qué va a pasar? Tenemos arresto cardiovascular. El paciente se va a morir, ya no tiene sangre que pueda expulsar a ninguno de los órganos, y mucho menos al sistema nervioso central. Entonces el paciente se va a morir por arresto cardíaco. Y esto es casi inmediato, o sea, en el momento en el que se penetra uno de los vasos, va a entrar el aire. El aire entra a la circulación, llega al ventrículo derecho, tapa la arteria pulmonar y no deja que el ventrículo derecho saque la sangre. Y en este momento hay arresto cardíaco, casi en este momento. Entonces es casi instantáneo cuando se da el émbolo de aire. Ese es el émbolo de aire. Entonces nos quedamos con la obstrucción de la arteria pulmonar o del flujo que sale del ventrículo derecho, ya no puede entrar a la arteria pulmonar. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos arresto cardíaco, porque ya no estamos pudiendo expulsar la sangre. Arresto cardíaco, porque ya no se expulsa la sangre, porque ya no se expulsa la sangre. Entonces, esto es un émbolo de aire. ¿Y cuáles son los casos más clásicos en donde se da el émbolo de aire? Básicamente tenemos 3 casos. Entonces, uno, el más común, es cuando tenemos trauma torácico en pacientes que están con ventilación, positiva, o que nada más pues que tienen un tubo por donde están recibiendo la ventilación. Si ese tubo daña o hace un trauma a los vasos, él se va a meter el aire. Entonces, pacientes con respiración, con ventilación, ya sea positiva o no, pero que tienen un tubo pues por donde están recibiendo la ventilación. Ese es caso 1. Caso 2 es paciente que se le va a hacer una biopsia para un nódulo linfático supraclavicular. Entonces, tenemos aquí está el paciente, aquí está la tráquea, aquí están los bronquios, aquí está el pulmón, y vamos a poner más o menos, aquí está la clavícula, aquí está la clavícula. Entonces, ¿qué pasa? Una biopsia de un nódulo linfático supraclavicular. Entonces queremos hacer biopsia de un nódulo linfático que está arriba de la clavícula. Entonces, ¿qué pasa? Si insertamos la aguja, hacemos una inserción de la aguja aquí es donde estamos tratando de hacer la biopsia. Estamos tratando de hacer una estructura que pues obviamente no es la tráquea. Estamos tratando de hacer la biopsia de un nódulo linfático supraclavicular. Pero ¿qué pasa si por error pinchamos o perforamos la tráquea? Si perforamos la tráquea o alguno de la tráquea, ¿qué va a pasar si perforamos la tráquea? Se va a salir el aire y vamos a tener un enfisema subcutáneo. Pero ¿qué pasa si al tratar de hacer una biopsia del nódulo linfático pinchamos o perforamos uno de los vasos principales del cuello o del tórax? Entonces, esto fue un enfisema subcutáneo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estamos haciendo la biopsia del lado derecho y al hacer la biopsia del lado derecho perforamos la vena cava superior? Si perforamos la vena cava superior, se mete el aire y va a terminar en el ventrículo derecho.
y esto va a obstruir el flujo del ventrículo derecho y vamos a tener arresto cardíaco. Y eso fue por tratar de hacer una biopsia de un nodo linfático. Otro caso es paciente que se desconecta de una línea central. Entonces son pacientes que, por ejemplo, están recibiendo nutrición parenteral, entonces tienen puesta una línea central, tienen un catéter y tienen un catéter en la vena. Y obviamente ese catéter pues está conectado, ya sea por ejemplo digamos como a una bolsa que contiene los nutrientes, por donde le está pasando los nutrientes al paciente. Entonces tenemos la vena del paciente, está la vena del paciente, está el tubo por donde está recibiendo la nutrición parenteral, y obviamente el tubo está conectado aquí a una bolsa que contiene los nutrientes. Raro, o el caso clásico es el paciente que llama a las enfermeras, no le contestan y entonces se desespera y se quiere parar de la cama y pues obviamente no va a caminar con todo ese aparato, entonces quiere desconectar el tubo, desconecta el tubo, y al desconectar el tubo, ¿qué pasa? El tubo ya no le está pasando los nutrientes, pero no es que se muera porque no tiene nutrientes, sino porque ahora el tubo está en contacto con el aire de la atmósfera, y como está en contacto con el aire de la atmósfera, ¿qué pasa? En donde hay más presión, aquí en la atmósfera o en este tubo que no tenía nada de aire, hay más presión aquí en la atmósfera, ¿y qué pasa? El aire se va a meter por el tubo en donde el paciente estaba, o por la línea por donde el paciente estaba recibiendo la nutrición parenteral, y le va a llegar a las venas. Entonces ya una vez que tenemos la burbuja en la vena, va a terminar en el ventrículo derecho, y eso fue nada más por haber desconectado una línea central. Entonces, ¿cuáles son los casos clásicos en donde el paciente puede tener un embolismo de aire? Trauma torácico, por ejemplo, en pacientes que están recibiendo respiración con un ventilador, que están intubados, pacientes que están intubados, si al tratar de poner el tubo o tiene trauma torácico, dañamos uno de los vasos principales del cuello o del tórax, entonces vamos a tener aire que va a entrar a la circulación periférica o a la circulación. Otra, si tratamos de hacer una biopsia de un nodo linfático supraclavicular y por error dañamos uno de los vasos principales, puede ser aquí o puede ser aquí, si dañamos uno de los vasos principales del tórax o del cuello, vamos a perforar, se mete el aire del mediastino aquí, en este caso a la vena cava superior, y va a terminar en la aurícula derecha y de aquí al ventrículo derecho. O el otro son pacientes que se desconectan, o por alguna razón se desconectó la línea central, entonces tienen la vía por donde están recibiendo la nutrición parenteral, generalmente. Entonces aquí hay una bolsita, aquí está conectado la línea central y llega a la vena. Si lo desconectan por cualquier razón, si se desconecta, ahora el tubo está dando hacia la atmósfera. Y si da hacia la atmósfera, ¿qué pasa? El aire se va a meter por la línea central y vamos a tener aire en la circulación venosa. Entonces, recordemos, todas las venas drenan a la auricular, a la vena cava superior y de aquí a la aurícula derecha. Entonces, burbujas que entran a la circulación van a terminar en el ventrículo derecho. Entonces, ruptura de los vasos principales del tórax o del cuello, como tenemos más presión en el mediastino de aire que presión de aire aquí en los vasos principales, ¿qué pasa? El aire se va a meter a las venas, y como se mete a las venas, ¿qué pasa? Vamos a terminar en la aurícula derecha y de aquí al ventrículo derecho vamos a terminar con burbujas aquí en el ventrículo derecho, burbujas que obstruyen el flujo por donde va a salir el flujo del ventrículo derecho. Y si tenemos una burbuja que está obstruyendo el flujo, ya no va a pasar flujo del ventrículo derecho aquí en la arteria pulmonar, y entonces no vamos a recibir sangre en la aurícula izquierda ni el ventrículo izquierdo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces no tenemos sangre que redistribuir y tenemos paro cardíaco o arresto cardiovascular. ¿Cuál es el tratamiento? Pues generalmente no llegamos al tratamiento porque generalmente el paciente se muere. O sea, en el momento en el que pasa, literal, el paciente se muere, casi. O sea, no ha pasado ni un segundo, ni un minuto, y el paciente ya se murió por esto. Entonces, pues no nos da tiempo de tratar al paciente. Es raro, es muy, 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 muy raro, pero puede ser que el paciente sobreviva a esto. Y si el paciente sobrevive, o sea, digamos, por ejemplo, estaba el paciente con la nutrición parenteral, desconectó la línea central,
y digamos nos damos cuenta de que desconecta la línea central, entonces nos damos cuenta y no se murió el paciente, o sea, no tuvo arresto cardiovascular. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, aparte de volverlo a conectar, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este momento tenemos que poner al paciente, entonces tratamiento, el tratamiento es poner al paciente en posición con la cabeza hacia abajo, con la cabeza hacia abajo, y del lado derecho, lado derecho hacia arriba. ¿Por qué? Porque vamos a poner el paciente en esta posición, porque queremos que el paciente tenga la cabeza hacia abajo y que esté más arriba del lado derecho, pero principalmente, ¿por qué queremos que tenga la cabeza hacia abajo? Porque aquí tenemos el ventrículo derecho. ¿Qué pasa si tenemos, aquí está el paciente, aquí está la cabeza del paciente, aquí está el ventrículo derecho? Si ponemos al paciente con la cabeza hacia abajo, ¿qué pasa? Entonces vamos a tener el apex lo vamos a tener arriba, entonces el apex va a estar aquí arriba, ¿y qué va a pasar? Entonces vamos a poner el corazón igual, pero digamos hacia arriba, así, volteado. Entonces tenemos el apex, así está el corazón, así está. Entonces vamos a tener el apex y por gravedad, entonces vamos a tener burbujas, y ahora las burbujas se van a quedar en el apex. Las burbujas se van a quedar en el apex del corazón o en el apex del ventrículo derecho, en lugar de estar aquí obstruyendo el flujo. Y aparte, ¿qué va a pasar con las burbujas? La burbuja no se va a quedar ahí todo el tiempo, sino que la burbuja se va a romper. Entonces, si ponemos al paciente con la cabeza hacia abajo y del lado derecho un poco más arriba, ¿qué es lo que pasa? Uno, la burbuja se va hacia el apex, hacia el apex del corazón, o bueno, del ventrículo derecho, que es el que tiene la burbuja, y vamos a tener, la burbuja se va a empezar a romper, la burbuja se rompe, y si se rompe la burbuja, ¿qué pasa? Uno, pues ya no es una burbuja grande, sino que ya son burbujas chiquitas, y lo más que va a pasar es que puede ser que la burbuja, o que uno de los fragmentos de la burbuja, siga obstruyendo el flujo, pero pues como ya es una burbuja más chiquita, pues ya no va a obstruir todo el flujo de salida, ya no va a obstruir a toda la arteria pulmonar. Y si ya no obstruye a toda la arteria pulmonar, ¿qué pasa? Ya puede pasar flujo por aquí y va a ser el flujo que va a llegar a la aurícula izquierda y va a ser el flujo que podemos redistribuir. Puede ser que no tengamos, digamos, suficiente flujo, entonces ¿qué va a pasar? Pues si no tenemos suficiente flujo, o sea, si no pasamos suficiente sangre a la arteria pulmonar, pues no va a llegar suficiente sangre aquí a la aurícula izquierda, no tenemos suficiente sangre aquí en el ventrículo izquierdo y no vamos a tener suficiente sangre que redistribuir. ¿Y cómo se va a presentar esto? Se va a presentar con isquemia, principalmente isquemia de las extremidades y de las extremidades de los dedos de los pies, de los dedos de las manos, de las extremidades. Entonces, ¿cómo se va a presentar esto? Esto va a presentar con isquemia de las extremidades. Entonces, por ejemplo, el paciente va a tener cianosis de los dedos de los pies y así. Pero obviamente, pues que tenga isquemia de los dedos de los pies, es mejor que el paciente se haya muerto si no le hubiéramos hecho este tratamiento. Entonces, como regla general, si tenemos un paciente que por alguna razón tiene daño o tiene ruptura de los vasos principales del cuello o del tórax, entonces, ¿qué va a pasar? Como tenemos más presión de aire aquí en el mediastino que en los vasos, el aire se va a meter o se va a pasar del mediastino a los vasos. Y entonces aquí en los vasos, ¿qué va a pasar? Tenemos burbujas, van a entrar a la aurícula derecha, entran al ventrículo derecho y obstruyen el flujo de salida del ventrículo derecho. Entonces, generalmente los pacientes se mueren casi instantáneamente cuando pasa esto, después de que se rompe el vaso, casi instantáneamente ya sea esto y el paciente entra en arresto cardiovascular. Pero si no, lo que hay que hacer es en el momento en el que detectemos o en el que pensamos que el paciente puede tener ruptura de los vasos o con que no sea ruptura, hasta que tiene una burbuja en los vasos, sea cual sea la causa, el tratamiento es en el momento, hay que poner al paciente con la cabeza hacia abajo y con el lado derecho un poquito más hacia arriba para que la burbuja se vaya hacia el apex del ventrículo derecho y ahora ya una vez que esté en el apex del ventrículo derecho ya no va a obstruir el flujo de la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué va a pasar? La burbuja se va a empezar a deshacer, entonces vamos a tener trocitos de burbuja, vamos a tener fragmentos de burbuja. Y entonces lo más que puede pasar es que una de los fragmentos de la burbuja regresen a estar obstruyendo aquí,
otra vez el flujo salía del ventrículo derecho, pero ya es una burbuja chiquita, entonces pues ya va a haber un poco de flujo que pueda pasar a la arteria pulmonar, y finalmente pues vamos a tener sangre que llega a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y lo vamos a poder repartir. Pero pues como es menos sangre de lo normal, pues vamos a tener isquemia. Pero obviamente la isquemia es mejor que no haber tratado al paciente y correr el riesgo de que se obstruya la arteria pulmonar. Si no pasó, puede pasar en cualquier momento. Entonces, para prevenir que en el raro caso de que el paciente no se haya muerto porque ya se penetró uno de los vasos y entró el aire, en el raro caso de que el paciente no se muera en el instante o casi en el instante, en este momento en el que nos damos cuenta hay que ponerlo boca abajo o con la cabeza hacia abajo y del lado derecho un poquito más arriba, aunque esto haga que el paciente tenga isquemia de las extremidades. De todos modos, tener isquemia de las extremidades es mejor que correr el riesgo de que el paciente se pueda morir si no lo tratamos. Entonces, ¿cuándo es cuando vamos a pensar que el paciente puede tener riesgo de tener un émbolo de aire? Paciente que le vamos a hacer una biopsia de nodo linfático supraclavicular, paciente que se desconecta de la línea central, o paciente que está recibiendo respiración a través de un monitor, de una respiración ventilatoria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O cómo se presentan los pacientes. Vamos otra vez con el caso clásico. Le hacemos una biopsia supraclavicular al paciente y en este momento entra en arresto cardiovascular. ¿Qué fue lo que pasó? Penetramos uno de los vasos, el aire se metió y obstruyó el flujo, pero es literal casi instantáneo cuando pasa. Entonces, no nos da ni tiempo de tratar al paciente. Entonces, hay que tener cuidado con estos tres casos. Nos vemos en el siguiente video.